El tema del día de hoy es un tema que a más de alguno le sonrojó, tal vez, le trajo, y es curioso porque debería llamarnos la atención porque cuando decimos obedezcan a sus pastores en un contexto en el cual sabemos de abusos, sabemos de malas prácticas, sabemos de incluso pastores que han robado, pastores que han pecado deliberadamente, que han engañado. Este título para muchos se puede volver como la perfecta excusa o la perfecta puerta que se va a abrir para que vengan abusos de parte de una persona autoproclamada que dice ser el ungido, el especial, el que tiene algo diferente, que tiene una estrella especial en medio de otros. Y la realidad es que esto, al día de hoy, 2000 años después de la venida del pastor de los pastores, sigue teniendo sentido porque el eco de los malos pastores de Israel se sigue manifestando en aquellos que no se refugian en Cristo. Es decir, el falso pueblo de Dios sigue siendo juzgado con malos pastores, pastores que no perdonan el rebaño. Y eso es triste. El hecho de que no se pueda decir con confianza, que no se pueda decir de una manera sólida, sin que esto se vuelva un pelín polémico, es triste. Y nos debe de llevar a la reflexión, a congregación y a pastores. De alguna manera esto es también un medio de gracia para nuestra santificación. Que no olvidemos lo que el Señor ha hecho en su iglesia, de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos lleva. El texto que acabamos de leer es la promesa del Señor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David. Es decir, aquí refiriéndose a aquel pacto de Dios con David. Usted lo puede hallar ahí en 2 de Samuel, capítulo 7. El Señor le promete que va a haber siempre en el trono un descendiente suyo que le va a edificar casa. Y acá se está afirmando que este descendiente de David de cierto va a venir. Este pastor de cierto va a ser provisto y él tendrá dominio. Por eso dice, será príncipe en medio de ellas. De ellas estamos hablando de las ovejas de Israel. Y el Señor dice, yo el Señor he hablado. Estas palabritas nos deben de remontar a lo que ocurre en Génesis 1. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Las cosas vienen a la existencia. Y cuando el Señor acá dice, yo el Señor he hablado, se vuelve seguro que así como los cielos y la tierra fueron establecidos, David, este, este David futuro, vendría. Y hoy nosotros somos el testimonio vivo de que tal palabra fue llevado a cabo y he aquí es todo muy bueno. Y gloria a Dios por eso. Porque la provisión del pastor para las ovejas no podía venir de carne ni de sangre. La provisión del pastor para las ovejas tenía que venir de Dios por la obra del Espíritu. Dios, el Hijo encarnado. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el tipo de pastor prometido que hará un pacto de paz. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el Señor hacer un pacto de paz con un pueblo que ya le transgredió su ley y que merece la muerte? ¿Puede Dios ser justo y dejar inocente al culpable? No.
El pecado debe ser pagado. Y este príncipe de las ovejas establece un pacto de paz, pagando el precio, clavado en la cruz. Mi hermano, esta es la teología del Antiguo Testamento que viene al cumplimiento en el Nuevo en Cristo Jesús. Estas son las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús, verdaderas, reales para nosotros. Hoy disfrutamos de ese pacto de paz. Hemos sido justificados por la fe, dice en Romanos 5. ¿Qué tenemos hoy? Paz para con Dios. Todo esto lo recibimos de este pastor que ya no hace lo que hacían los pastores de Israel. Para que recordemos, lo que ellos hacían era comer la grasa, era vestirse con la lana, era degüellar la oveja engordada, pero no apacentar el rebaño. Es decir, todo lo opuesto. Estos pastores de Israel eran ególatras y egoístas. Estos pastores de Israel eran la cúspide del pecado de la nación. Y por eso es que cuando pensamos en malos pastores, esta descripción suena simplemente exacta, porque esto sigue siendo realidad ahí donde no está Cristo. Y por eso es importante que usted se asegure que Gracia y Verdad es una iglesia bajo el pastorado de Cristo. Porque si no, mi hermano, estamos en la carne. Y en la carne, esto es lo que hacen los pastores. Nuestra confianza es que el Señor nos ha librado de eso. Nuestra confianza es que en Cristo ahora somos pastoreados por Él. Ahora hemos sido ungidos en su unción real, en su unción sacerdotal, en su unción profética. Tenemos todos la unción del santo y de este pueblo que ya es santo, el Señor levanta pastores que representan y viven y andan como el buen pastor, no en la carne, sino en el espíritu. Esa es la provisión del nuevo pacto. Es lo que hoy debemos de vivir. Nos vamos a ir a Hebreos 13, del 17 al 21. Teniendo el contexto de Ezequiel 34, del 24 al 25, este texto toma otro sentido. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Yo quiero que usted vaya oyendo los ecos de Ezequiel 34. Esto es literalmente la respuesta del Señor. Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, sí, aquel pacto de paz, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad.
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante ¿quién? Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, cuando hablamos de la obediencia a los pastores, entonces estamos hablando realmente de la obediencia a Cristo. Y esto es algo muy pesado para aquellos que ejercen el ministerio pastoral. De la misma manera que el pastor Jonathan nos explicó que aquella promesa de las llaves del reino, de lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos, no significa que cualquier barrabasada que aquí atemos en la tierra, en el cielo va a ser así. Es al revés. Cuando yo les digo que la obediencia a los pastores es la obediencia a Cristo, lo que está sucediendo es que los pastores deben conformarse a Cristo para que la obediencia de la iglesia sea a Cristo. Y eso, mis hermanos, compromete fuertemente a los pastores y a la iglesia. Por ende, este es un texto que no nos debe de preocupar de que el que está acá parado, el pastor Carlos, va a venir y nos va a manipular y va a abusar de nosotros, sino que nos debe de esperanzar, porque este es un texto que lo debe de llevar a la santificación. Lo debe de llevar a medirse como el que ha de dar cuentas con Cristo día a día. Y este pastor no puede estar tranquilo porque estas son palabras duras que se dicen de él. Y si no las cumple, se vuelve uno de aquellos pastores que veíamos en Ezequiel 34. Por ende, cuando hablamos de la obediencia a los pastores primordialmente, hermanos, hablamos de la obediencia de toda la congregación, entiéndase, pastores, congregación, toda la asamblea de los santos a Cristo. Y solo en un sentido secundario, estamos hablando de la obediencia de la congregación a los ancianos de la iglesia, quienes por sentado damos deben obedecer a Cristo. Por eso es que la autoridad de los pastores acá va a tener un contraste con la autoridad que ya vimos de la congregación. Los pastores o ancianos de la iglesia tienen la autoridad de la enseñanza y de la supervisión. Si usted se fija, no se trata acá de que es el pastor el que tiene poder sobre las puertas del Hades. Y ahora resulta instrumental que hablamos del pueblo gritando para que cayeran los muros de Jericó, ¿se acuerda? Hicimos mucho énfasis en eso. Entonces, no estamos hablando de que es el pastor el que lleva a cabo la gran comisión, y por eso es que nuestra doctrina de la iglesia errónea nos ha llevado a pagar las consecuencias en la historia. Nosotros, los bautistas reformados, amamos a Charles Spurgeon, pero ¿por qué su mensaje no pudo tener el impacto más poderoso que pudo haber llegado a tener? Por una simple y sencilla razón. No era él el que tenía la promesa como un pastor, como un gran predicador, como un gran teólogo, de que las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Nosotros honramos a estos grandes hombres de Dios, pero tenemos la tarea de hacer iglesia mejor que ellos. Spurgeon predicaba ante miles, pero muy probablemente el Señor, no muy probablemente, seguramente el Señor nos está moviendo hacia un modelo en el cual la influencia de los pastores es real en la vida, en el día a día de cada una de sus ovejas. Es imposible que eso sea sobre 3,000 personas. Los sermones de Spurgeon eran anotados y eran publicados en periódicos, se los llevaban a la reina.
Pero la realidad es que nada de eso fue eficaz en el término largo. Otra vez digo, no estoy atacando a este padre para mí en algún sentido en la fe, sino que estoy observando la obra de Dios. Es importante entender que no es un pastor tampoco el que tiene las llaves del reino. No es así. Y tampoco es el pastor el que va a venir y va a ser capaz de juzgar una confesión correcta y los confesores correctos de entre toda la iglesia por él solo. Entonces, pastor, ¿qué hacen los pastores? Los pastores guían, enseñan la palabra de verdad, cuidan, supervisan el rebaño. Y para esto se requiere que sean buenos gobernantes del pueblo de Dios. Una de las cosas que decíamos sobre Ezequiel 34 es que Ezequiel 34 no es referido a sacerdotes, sino que los pastores, y también en Jeremías, ya lo vamos a ver más adelante, los pastores son referidos acá como gobernantes de Israel. Y esta es la misma terminología que hoy traemos. Los ancianos, los presbíteros, los pastores están supervisando, están de alguna manera gobernando justamente entre un pueblo que es santo y que tiene las llaves del reino. Por eso me gusta que leamos Deuteronomio 17 para que entendamos cuál es el rol de un pastor. Deuteronomio 17, del versículo 18 al versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Fíjense lo que dice, sus hermanos. No dice sobre sus súbditos, sobre sus esclavos, sobre la grey, ahí en el sentido peyorativo de la palabra, son sus hermanos. Y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Es interesante porque muchos no hemos leído suficientemente nuestras Biblias que cuando nos encontramos con el nombramiento de Saúl pensamos, es que nunca debió haber habido un rey humano sobre Israel. Pero aquí tenemos Deuteronomio 17, que es antes. Entonces, el Señor sí nos estaba anunciando que Él iba a proveer a un hijo de hombre que reinaría justamente. No quiero que usted se confunda. Quiero que entendamos que este texto, si bien es cierto, es aplicable y debe de ser medida para los pastores de la iglesia, debe ser medida para los pastores de la iglesia en el sentido que es profético sobre aquel que ahora es el rey sentado en el trono de David. ¿Quién es ese? Jesús, el Cristo. En la medida que este texto habla de Cristo, habla también de los pastores en el nuevo pacto. Cristo es la palabra encarnada, de tal manera que Él no necesita una copia de la ley, porque Él es la ley caminante que anduvo entre nosotros.
Su paso a paso, día a día, palabra a palabra, era un cumplimiento de la ley. Por ende, Cristo es el cumplimiento supremo de este rey que tiene una copia de la ley y medita en ella de día y de noche, porque Cristo es la ley encarnada. Los pastores entonces de la iglesia hacen bien, hacen su deber, hacen lo que deben hacer como quien ha de dar cuentas en imitar a ese rey. Hechos 20, del 28 al 31. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. El Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es decir, el pastor es el que la compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Vemos nuevamente a Pablo acá haciendo una exhortación a los ancianos de Mileto, a ellos tener cuidado de sí mismos y de la congregación en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos, les ha hecho pastores, porque es una iglesia que Él compró con su sangre y ellos deben de poder repeler a aquellos que vienen y se levantarán hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pero ¿cómo puede un pastor defender al rebaño de aquellos que hablan cosas perversas si no es alguien que cuida de las ovejas, vigila de las ovejas, enseñando e instruyendo en la palabra? Por ende, lo que acá estamos haciendo en este momento es el cuidado de las ovejas, es parte del cuidado de las ovejas. La fiel enseñanza de la palabra de Dios nos protege del error. Si acá nosotros como pastores permitimos que haya una anemia de la palabra, eso luego se va a reflejar en los vientos de doctrina que nos van a arrastrar. Pero cuando los pastores siguen el consejo de Pablo de tener cuidado de sí mismos, es decir, los pastores deben de hacer lo que dice Deuteronomio 17, tener una copia de la ley, leerla de día y de noche. Si no tienen cuidado de sí mismos y de la congregación, lo que va a suceder es que al primer ataque, embate del enemigo, a la primera mentira disfrazada de verdad, la iglesia va a sufrir la pérdida de muchas ovejas detrás del error. Por esto es que es vital que los pastores ejerzan su autoridad en la enseñanza nutrido de la palabra. Por eso es que es vital que usted se preocupe porque nosotros los que estamos enseñando nos capacitemos, aprendamos, estudiemos. No se trata de que estamos inscritos y aquí tengo yo, mire, este es el seminario en el que estoy. No me estoy refiriendo
Obviamente esa es una manera práctica, ya es una forma. Pero si usted mira que nosotros los pastores somos completamente nulos en la palabra, incapaces de enseñarla y aparte negligentes en estudiarla para enseñarla, estamos en problemas, porque el rebaño está en peligro. Está en peligro el pastor porque hay que cuidarse de sí mismo y toda la congregación. Fíjense lo que dice Tito 1:9. Estos son los requisitos de los obispos, requisitos de los ancianos. ¿Cómo va a poder ejercer un pastor la autoridad de la enseñanza y la supervisión? Debe de ser alguien calificado y capacitado en lo que dice Tito 1:9. Dice la palabra del Señor en Tito 1:9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz. ¿Se acuerdan lo que acabamos de decir? Si no, no es capaz el pastor de defender al rebaño, de tener cuidado de sí mismo, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es decir, es vital, es un requisito pastoral. Y ya vamos a ver más adelante el contexto de ese texto. Vamos a regresar ahí. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2 y luego versículo 15. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Otra vez, ¿de dónde viene la fortaleza, la capacidad de los pastores de llevar a cabo su labor? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de ¿qué, mi hermano? De enseñar también a otros. Es decir, la fidelidad, eso es algo que ya ha sido obrado por el Espíritu en el corazón, en el nuevo nacimiento. Entonces, estos son hombres fieles, se presupone su fidelidad, y ahora ellos son mostrados como capaces de enseñar también a otros. Y ahí está el distintivo pastoral. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice el versículo, perdón, versículo 15. Estamos ahí ya, saltamos un poquito. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y fíjense lo que dice después, y uno puede decir, pues estas dos cosas están desconectadas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo primero está íntimamente conectado con lo segundo. Muchas veces tomamos este texto como un buen texto para hermenéutica, para exégesis, interpretación. Sí, está bien. Pero este enfoque es sumamente práctico. ¿Cómo yo me puedo presentar con diligencia, aprobado por Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Primero tengo que saber qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Él reprueba. Si yo no tengo ese conocimiento y ese conocimiento no está interiorizado en el corazón, esto no puede suceder. Un pastor no se puede presentar como un obrero aprobado ante Dios. Es imposible. No puede asegurarse que hay algo o no de qué avergonzarse. Pablo, por ejemplo, decía con firmeza, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y el evangelio, seamos honestos, ante el mundo podría ser motivo de vergüenza si me importa la opinión de los necios de la verdad de Dios. Si yo no creo en el evangelio es motivo de vergüenza. Por ende, cuando hay un obrero
que entiende que no tiene nada de qué avergonzarse, es un obrero nutrido en la palabra, entendido sobre lo que es el evangelio. Por eso lleva una vida conforme a la piedad, a la doctrina, a la sana doctrina, y eso va de la mano con que es capaz de manejar con precisión la palabra de verdad. Habiendo dicho esto, de estas atribuciones que tiene la autoridad pastoral, yo quiero que veamos tres maneras, tres responsabilidades que tienen los pastores de ejercer su autoridad en la iglesia. La primera es el ministerio de la palabra, la segunda es el ministerio de la oración y la tercera es el ministerio de reunir y proteger al rebaño. Vamos a ver el ministerio de la palabra. Ya habíamos comenzado, es vital esto, es central, es básico. Pero mi hermano, un pastor armado de la palabra de Dios, cuya autoridad no radica en él, en sus aptitudes, en sus virtudes, en su título del seminario, en su apariencia, en sus posesiones, en su influencia, incluso en su retórica, en su capacidad de hablar, ¿no? Un pastor que está armado de la palabra de Dios, que su autoridad radica en la palabra de Dios y que su vida muestra la vida de Cristo en medio de la congregación, quien ya dijimos es la palabra encarnada. Este es un pastor que debe ser obedecido. Y yo sé que nos da alergia de nuevo. Pero otra vez volvemos. Lo que yo acabo de decir equivale a decir, yo debo de obedecer a Cristo. Y esta es la barra contra la cual los pastores rendimos cuenta, con temor y temblor. Vámonos a Efesios 5:1. Y aquí es donde va a ir pagando toda esa inversión que hicimos en estar allá por el Antiguo Testamento un montón. Van a dispensar, hermanos, pero hoy le va a ser más fácil entender algunos conceptos. Efesios 5:1. Fíjese lo que dice Pablo. Sean pues imitadores de Dios, pero no se trata imitadores de Dios de, vamos como le hace, hagamos un esfuerzo por ser como Dios. ¿Qué dice después? Como hijos amados. Vamos a revisar un poquito nada más lo que vimos. ¿Quién es el hijo amado? Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ahí estamos nosotros. Es decir, estamos obligados a ser imitadores de Dios, porque el Hijo es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad y Jesús es el Hijo encarnado. Por ende, aquellos que están en Cristo son imitadores de Dios porque son hijos de Dios. Ese es el título de Cristo. Y ahí no estamos solamente los pastores, ahí estamos absolutamente todos. Pero yo quiero que nos vayamos a 1 Corintios 11:1. Y acá Pablo como apóstol ya está tomando una posición pastoral. Y esto es de lo que estamos hablando.
Primera de Corintios 11:1 dice la palabra de Dios, sean imitadores de quién? De mí, dice Pablo. ¿Y qué le pasa a Pablo? Si en Efesios 5:1 dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados, y hoy ¿por qué lo vamos a imitar? Él está loco. Ah, partimos de la verdad de Efesios 5:1. Pablo es imitador de Dios como hijo amado y aquí lo confirma. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Si tiene algún amigo testigo de Jehová, se me acaba de venir la idea, aquí hay una buena refutación. Imitar a Dios es imitar a Cristo. Imite a Cristo. Imite también a aquellos que imitan a Cristo. Y ahí descansa la obediencia que la congregación le debe a sus pastores, no en su pecado, no en sus caprichos. Sobre estas cosas la congregación más bien tiene autoridad. Me estoy adelantando. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses 1:6. Aquí han saludado Pablo, Silvano y Timoteo, por eso está hablando en plural, pero él lo hace más bonito todavía el ejemplo. Dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, Pablo lo iguala. El imitar a Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo dice, es imitar al Señor. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, pero ¿saben cómo? Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo somos capacitados para ser imitadores de Dios? La palabra. Es decir, un pastor que está en la palabra puede ser un pastor que entiende que es imitar a Dios. Y este pastor que está en la palabra puede ser imitado por la congregación y la congregación tener la confianza que imitándolo a él está imitando un ejemplo de Dios en medio de la congregación. Y eso es un gran compromiso para los pastores, pero es un gran compromiso para toda la iglesia, para toda la congregación. Y ahora vamos a irnos a Tito 1 del 5 al 9. Vamos a leer completo ese texto, que lo habíamos leído solo el versículo 9. Nuevamente el apóstol Pablo. ¿Con qué razón Pablo deja a Tito en Creta? Fíjense. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Nuevamente, mis hermanos, el ministerio de la palabra conectado totalmente a la piedad. Es decir, ni Gracia y Verdad ni ninguna iglesia local sana debe estar interesada en pastores sabiondos. Debe estar interesada en pastores santos, en pastores que viven
estas calificaciones que acabamos de leer como consecuencia de que retienen la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Y esos pastores son los que pueden enseñar, mi hermano, al rebaño. Yo le quiero hacer ver algo. Estos son pastores que son verdaderos regalos para la iglesia. De hecho, acá lo que está haciendo Pablo con Tito es mandando a Tito como el portador de un regalo de Dios para su iglesia. Es decir, pastores que imitan al buen pastor. Por lo que vemos acá, en Creta, en las ciudades, muy probablemente ya había congregaciones, pero ahora Tito va literalmente a designar ancianos en cada ciudad. Es decir, ahora las ovejas han recibido la promesa de Ezequiel 34 a través de estos pastores, de aquel un solo pastor que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El ministerio de la palabra, por ende, hermanos, es vital, es importantísimo que alguien que es pastor de una iglesia local sepa escudriñar las escrituras, interpretarlas, andar en ellas. No simplemente ser un sabiondo, no simplemente ser alguien capacitado para achicar a todos los teólogos de Facebook, para pasar en Twitter en batallas teológicas, para tener un blog y refutar eficazmente a otros pastores. No. El ministerio de la palabra tiene un objetivo de guiar a las ovejas a la piedad, y eso no se puede lograr si el pastor no es un ejemplo de piedad. Por ende, el ministerio de la palabra es un ministerio que se lleva, sí, con la palabra predicada, pero con la base del ejemplo que nace del poder del Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que nos ha dado vida también a nosotros. Esos son los pastores calificados. Y esos son aquellos pastores que saben manejar la palabra de verdad. El ministerio de la palabra es vital, pero también otra responsabilidad pastoral, y es responsabilidad realmente de toda la iglesia, pero en esto también se vuelven ejemplos los pastores, es la responsabilidad en el ministerio de la oración. Y esto es una imitación, mi hermano, del buen pastor, de Jesucristo. Yo quiero que nos vayamos a Juan 17 del 1 al 5. En este evangelio, Jesús se ha presentado como el buen pastor. Jesús en Juan es el buen pastor. Y miren lo que hace. Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Mi hermano, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está orando por su pueblo. Y cuando Jesús habla
de ser glorificado, Él no está haciendo una oración egoísta. ¿Se acuerdan lo que analizábamos de la gran comisión? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, dice Jesús. Y luego dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Hey, pero si el que recibió toda autoridad en los cielos y la tierra es Jesús, no yo. Momento. Su autoridad en cielo y tierra nos ha sido dado a nosotros. Y Jesús está orando entonces siempre por su iglesia y con su iglesia en mente. Su glorificación nos da poder. ¿Por qué? Porque recibiríamos poder cuando el Espíritu hubiese venido sobre nosotros y entonces seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este texto, Juan 17, continúa con una oración muy sentida de Jesús por sus ovejas. Yo me quedo con esta parte, pero ¿sabe por qué? Porque yo quiero que usted vea cómo Jesús ora y ora de una manera en la cual Él representa a su pueblo. Buen pastor, que imita al buen pastor, debe de orar de esta manera. Porque Romanos 8:34 nos muestra esta gran realidad. Dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Es decir, Jesús, el buen pastor, lleva a cabo su obra completa en la cruz para darnos vida a través de su resurrección, pero exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Por ende, los pastores que imitan al buen pastor deben de aferrarse a la intercesión de Cristo, intercediendo por ellos mismos e intercediendo por la iglesia. Hechos 6 del 2 al 4. Es el nombramiento de los diáconos. Dice la palabra de Dios en Hechos 6 del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, pastores calificados para la iglesia de Dios son pastores que están dedicados al ministerio de la oración, que oran por sus almas y que oran por las almas de la grey del Señor en participación del pastorado de Cristo. No solamente el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración son parte de las responsabilidades, sino que yéndonos a un sentido más literal de un pastor de unas ovejas.
El pastor tiene el ministerio de reunir y proteger a las ovejas. Porque una de las principales condenas que Dios levanta contra los malos pastores del Antiguo Testamento es precisamente que ellos hicieron lo contrario, dispersaron al rebaño. Pero Dios en Cristo Jesús promete reunirlo de nuevo. Jeremías 23 del 1 al 4. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 23 del 1 al 4 dice la palabra del Señor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han, ¿qué? Ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán. Es decir, acá lo que está diciendo en este preciso instante el Señor a través del profeta Jeremías es referido a los pastores que ahora ha recibido como regalo la iglesia de Cristo. Estos son pastores que van a apacentar. Dice, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Por ende, el reunir es parte de la obra de Cristo como el buen pastor, es parte de la obra de la simiente de deshacer las obras del diablo. Y es evidente que es tarea de los pastores en el gobierno de la iglesia. Los pastores deben de apacentar, los pastores deben de ocuparse de las ovejas. Evidentemente, un pastor es limitado, mi hermano. Un pastor no es omnipresente, un pastor no es omnisciente. Un pastor se cansa. Si es bivocacional, peor aún. Pero los pastores deben de ser aquellos que muestran la iniciativa en esta labor dentro de la iglesia. Si los pastores vienen solo a su showtime a la hora de predicar, estamos ante los pastores del antiguo pacto. Si los pastores no pueden convivir con las ovejas, no pueden tener empatía de las ovejas, no pueden ocuparse de sus necesidades, dolerse con ellos, llorar con los que lloran. Los pastores son pastores que Dios ha prometido juzgar. Por el tiempo nos vamos a saltar y vamos a ir a Salmos 23 del 1 al 3. ¿Dónde está la base de esta capacidad de los pastores? No está en ellos mismos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 23 y usted ya tal vez se lo puede. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Esta obra de Dios, que es el verdadero buen pastor, es la que pueden en él y deben en él llevar a cabo los pastores. Porque, como dice Juan 10:27, mi hermano, las ovejas de Cristo oyen su voz, él las conoce y le siguen. Esto muestra intimidad entre Cristo y su pueblo y por ende no puede haber pastores que supuestamente representan a Cristo
que esto al menos no es notorio que es la trayectoria de sus vidas. Esto es una gran responsabilidad y no solamente de los pastores, es una responsabilidad de toda la iglesia, porque el tipo de pastores que tiene una iglesia al final depende del ejercicio correcto de las llaves del reino por los santos en la iglesia local. Si la iglesia local tiene falsos confesores como pastores, las llaves del reino han sido mal utilizadas. Si la iglesia tiene pastores a quienes carne y sangre le han revelado una falsa verdad, la responsabilidad es ¿de quién? De la iglesia, porque la iglesia, la congregación, tiene las llaves del reino. Usted, mi hermano, tiene las llaves del reino. ¿Qué queremos decir con esta verdad de que hay un ministerio de reunir y proteger? Los pastores provistos por Dios, mi hermano, son representantes del buen pastor. Y su voz, mi hermano, debería de ser reconocida como la voz de Cristo. Y ustedes deberían de ser capaces de, si yo ahorita en este sermón me desvié de la palabra, desconocer mi voz y ir tras la de Cristo. Entonces, mis hermanos, acabamos de ver cuál es esa autoridad pastoral. Y la pregunta que podríamos tener ahorita es, ok, Pastor Carlos, pero ¿y entonces cómo gobernamos la iglesia? Porque ya no me quedó claro. Los pastores nos supervisan, nos guían y habíamos dicho antes que nosotros tenemos las llaves del reino y entonces ¿quién manda? La respuesta es sencilla, quien manda es Cristo. Él es el verdadero, único pastor. Y de ahí en adelante para abajo, todos somos ovejas. Pero sí existen estas dos autoridades que son igualmente importantes dentro de esa autoridad que ha recibido la iglesia. Lo que yo quiero que entendamos es que no se trata de que el pastor esté encima de la congregación y la congregación son una bola de aprendices ahí que tienen que callar cuando el mandamás habla. Sí, cállese. No. Porque la forma en la que esto encaja es que la congregación es la que protege la doctrina de la iglesia, por lo que yo le acabo de decir. ¿Quiénes son los que oyen la voz y siguen al Señor Jesucristo y le reconocen? Son las ovejas. De tal manera que si acá está un lobo, las ovejas deberían de estar capacitadas de reconocer que ese no es Cristo el que está hablando a través del hermano. O no del hermano, del lobo ese, ¿verdad? Del falso hermano que está ahí parado. La congregación protege la doctrina de la iglesia. Quiero que nos vayamos a Efesios 4 del 11 al 15 y lo vamos a leer rápidamente porque ya el tiempo nos apremia. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos viendo ministerios de la palabra, ¿se da cuenta? Y luego dice, a fin de capacitar a quienes, a los santos. Ahí entramos todos, mis hermanos, y ahí entra la congregación.
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es llevada a cabo por los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos, la congregación, edifica, es edificada, es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, no dice hasta que el apóstol, ¿verdad? No dice hasta que el pastor ungido, aquel. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Eso va a suceder en el día final. Cuando Cristo sea manifestado, dice allá en Colosenses, seremos nosotros manifestados en gloria. Es decir, llevamos la misma meta, no es que el pastor allá se manifiesta Cristo y vengan los pastores, hombre, aquí está la mesa de los pastores, Cristo se va a reunir con ellos y va a tener un desayuno buffet. Y luego viene la prole, ¿verdad? Y Cristo está y tiene los pastores. Algunos se hacen de verdad esa imagen en la cabeza. No. Cuando estemos con el Señor y Él sea manifestado en gloria, todo su pueblo será manifestado en gloria. Yo no voy a tener la entrada VIP. Por la gracia del Señor voy a estar ahí. Me aferro a la fe en Cristo y voy a estar ahí. Nos vamos a ver, hermano. Pero lo que acá está ocurriendo es que el Señor, de este lado de la gloria, ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero los que son capacitados, uy, la emoción, los que son capacitados son todos los santos. Por ende, la capacidad de proteger la doctrina por la misma enseñanza sana la tiene usted. Una iglesia en la palabra es una iglesia capaz de discernir el error, de mantenernos a nosotros a raya, de ayudarnos, de orar por nosotros, como bien decía allá Pablo, perdón, el autor de Hebreos, decía, oren por nosotros, porque nosotros pensamos que tenemos buena conciencia. De verdad, los pastores imperfectos que usted tiene hoy, si en verdad han nacido de nuevo, no vienen acá y yo literalmente tengo un gato, así que preocupes. No vengo de estar sobando un gato. Hoy voy a engañarlos. No, hay otros pastores que sí hacen eso, de pastores. Pero en el caso de los pastores que amamos al Señor, créame, yo jamás vengo con la intención de ñaca, ñaca, hoy qué haremos, Jonathan, para engañarlos. Cayeron en la... No, jamás, de verdad se los digo. Venimos acá de todo corazón queriendo hacer lo que el Señor nos manda. Pero mi hermano, yo agradezco cuando a mí se me acerca un hermano y me hace ver cuando se ha enseñado la palabra de una manera que no es fiel. Cuando se me hace la observación, se nos hace la observación, que hemos dicho algo que deshonra el nombre de Cristo. Y eso es responsabilidad de ustedes, mi hermano. Porque nosotros aquí arriba nos vamos a autoengañar. Yo me voy bien tranquilo, qué bonito predique. Se rieron los hermanos con la broma que hizo. No, eso es intrascendente. Necesitamos de ustedes. Porque ustedes tienen la llave del reino. Y ustedes protegen la doctrina de la iglesia. ¿Y qué sucede entonces con los maestros? Fíjese cómo esto es de verdad algo hermoso, como es un sistema, es una máquina bien aceitada. Cuando hay una iglesia bíblica, esto funciona. La congregación es a su vez, mi hermano, equipada por maestros de la palabra, que fue lo que vimos en Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles,
Esos apóstoles fueron provistos por el Señor, están allá abajo en el edificio llamado iglesia, en las bases. No es que no creamos que el apostolado ya no existe, existe, pero está en las bases y las bases no se echan allá por el 20º piso, o si no me corrige allá el arquitecto, ¿verdad? No, yo no voy a venir a aventar un pilote en el 20º piso, allá están en la base los apóstoles, ya los proveyó el Señor, gloria a Dios. Y luego el Señor provee profetas, provee evangelistas, provee pastores, provea maestros de la palabra. Y entonces esto genera que el pueblo de Dios sea capaz de llevar a cabo su obra, sea edificado. Por ende, el pastorado no es una autoridad superior y la congregación una autoridad inferior. No, el pastorado es un regalo, es una respuesta de Dios al clamor de los santos de la antigüedad que sufrían bajo los malos pastores. Y Dios responde en el Hijo, en Cristo Jesús. Y luego Él provee pastores fieles en medio de los santos. Pero no son ellos el centro del gobierno, ni de la autoridad, ni del poder, ni de... No. Es la iglesia en su conjunto quien tiene toda esta autoridad y tiene las llaves del reino. Por ende, acá existe esta coexistencia de los poderes. Ni la autoridad de los ancianos va a eclipsar a la de la congregación, ni viceversa. Estas autoridades se dan soporte entre sí, se apoyan entre sí. Entonces, no puede haber un pastorado que ha puesto una barrera a la congregación, porque entonces va a caer tarde o temprano en su envanecimiento y en el error. Y viceversa, si la congregación se vuelve todopoderosa, va a echar a los pastores piadosos y va a traer por la comezón de oír a falsos maestros. Ninguno de los dos abusos va a traer una iglesia sana. Como dicen en la diapositiva que ustedes tienen ahí, el 99% de las veces, estas dos, 99.9% de las veces, estas autoridades trabajan juntas. Pero ¿qué pasa? En situaciones extremas, la iglesia, la congregación, perdón, utiliza su autoridad en contra de la autoridad de los ancianos. Y esto es algo así como el poder del veto, es como un freno de emergencia. Y esto es vital, mi hermano. Le pedimos al Señor que jamás suceda. Pero en un ambiente sano, la congregación debe de estar lista y equipada para, en amor, convocar a una asamblea y confrontar de ser necesario a los ancianos. Ah, pero esto, mi hermano, requiere que todos maduremos, que todos maduremos, que todos crezcamos, que todos busquemos ser a la estatura del varón perfecto. Esto no viene de carne ni de sangre, mi hermano. Esto solo es un regalo del Padre por medio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Usted no puede cumplir su rol, su ordenación como santa asamblea, santa convocación, santa congregación, ni yo puedo cumplir mi rol como pastor si no me he dado del Padre y si yo no dependo del poder del Espíritu para ser como Cristo. En síntesis, el gobierno de la iglesia nos lleva a todos a la verdad que separados de Cristo, nada podemos hacer. Mis hermanos, este es nuestro modelo en gracia y verdad de gobierno de la iglesia. Y lo es no en base
a una defensa, a una retórica humana, sino que lo es en base a la palabra de Dios, a la cual obedecemos, a la cual honramos, porque nosotros somos el pueblo de Dios, que tiene escrita la ley de Dios en sus corazones. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.